Cuidaba a mi nieto todos los días, con amor. Un día, mi nuera me miró a los ojos y dijo: «Llegue más temprano mañana para que yo duerma tantito más». La miré serena y le respondí: «Si quieres dormir más, contrata una niñera, porque yo me voy de viaje». Su risa se congeló en el aire. Esa mañana, cuando pronuncié esas palabras, algo dentro de mí se rompió, o quizás finalmente se arregló. Estaba parada en la sala de mi nuera, con mi bolso todavía colgando del hombro, mis llaves apretadas en la mano derecha. Eran las 6:45 de la mañana. Afuera apenas amanecía, y yo ya llevaba despierta desde las 5:30, bañada, vestida, con el cabello recogido en una trenza que me hacía en la oscuridad de mi habitación para no perder ni un minuto. Yasmín estaba frente a mí, con su pijama de seda color marfil que costaba más que mi despensa de un mes. Sostenía una taza de café recién hecho en sus manos, con las uñas pintadas de un rosa pálido impecable. Su cabello caía en ondas perfectas sobre sus hombros. Olía a crema hidratante cara, de esas que anuncian en las revistas que nunca tuve tiempo de leer. No me ofreció café, nunca lo hacía. «Mañana llega tipo 6:30, ¿sí, Ofelia?», dijo sin mirarme a los ojos, como quien le habla a alguien que limpia su casa. «Quiero dormir tantito más. Anoche me desvelé viendo una serie». Sentí algo subir por mi garganta. No era llanto, no era grito, era claridad. Una claridad fría y luminosa, como cuando abres la ventana después de días de encierro y el aire te golpea el rostro. La miré, realmente la miré. Vi su postura relajada, su indiferencia, la forma en que sorbía su café mientras me daba órdenes, como si yo fuera parte del inventario de su casa. Y algo en mí simplemente dijo: «Basta». «Si quieres dormir más», le dije con una voz que no reconocí como mía, «contrata una niñera, yo me voy de viaje». El silencio que siguió fue tan denso que pude escuchar el reloj de la cocina. Tic, tic, tic. Su rostro cambió. Primero incredulidad, luego una sonrisa burlona que intentó formarse en sus labios, pero se congeló a mitad de camino. Sus ojos me buscaron, como si esperara que yo riera también, que dijera: «Es broma, hija», que volviera a mi lugar. Pero yo ya no estaba en ese lugar. «¿Viaje?», dijo finalmente, con un tono que goteaba desprecio. «¿A tu edad, Ofelia? No seas ridícula». Ahí estaba, esa palabra, ridícula, como si mis 67 años me descalificaran de vivir, como si el hecho de ser abuela me hubiera convertido en un objeto sin deseos propios, sin derecho a cansarme, sin permiso para decir que no. «Ridícula era yo», le respondí mientras daba un paso hacia la puerta, cuidando gratis mientras tú te hacías las uñas con mi tiempo. Y salí. Cerré la puerta detrás de mí sin voltear. Mis manos temblaban. Mi corazón latía tan fuerte que sentía el pulso en las sienes. Pero seguí caminando. Bajé las escaleras del edificio donde vivían, esas escaleras de mármol que tantas veces había subido con las rodillas adoloridas, cargando bolsas de mandado que ellos no me pedían pero que yo llevaba de todas formas. Salí a la calle y el aire fresco de la mañana me golpeó el rostro. Y entonces lloré. Lloré ahí parada en la banqueta, con la luz del amanecer pintando el cielo de naranja y rosa. Lloré por todo el tiempo perdido, por todas las veces que dije que sí cuando quería decir que no, por cada mañana que llegué a las 7 aunque mi cuerpo me pedía descanso, por cada tarde que cancelé con mis amigas porque Yasmín tiene una junta, por cada noche que volví a mi casa con la espalda rota y el corazón más pesado aún. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de rabia y de liberación. Porque en ese momento, parada en esa calle, supe que algo había cambiado para siempre. Pero para que entiendas cómo llegué hasta ahí, para que comprendas por qué esas palabras salieron de mi boca después de 1 año y medio de silencio, necesito contarte mi historia desde el principio. Necesito que conozcas a la mujer que fui antes de convertirme en invisible. Y si esta historia resuena contigo, si alguna vez te has sentido usada por quienes más amas,
suscríbete a este canal. Porque lo que viene es la verdad que muchos callan por miedo, pero yo ya no tengo miedo. Mi nombre es Ofelia y esta es mi confesión. Antes de convertirme en la abuela de Sebastián o en la mamá de Damián, yo era Ofelia Montes de Herrera, una mujer completa, una persona con historia propia. Nací en Puebla hace 67 años, en una casa de adobe con patio central donde mi madre cultivaba geranios rojos y hierbabuena. Fui la mayor de 4 hermanos. Aprendí a leer a los 4 años porque mi padre, un empleado de correos, traía libros usados que la gente dejaba olvidados. Mientras mis hermanos jugaban en la calle, yo devoraba historias sentada bajo el árbol de tejocote. A los 23 años me recibí como maestra de primaria. Fue el día más orgulloso de mi vida. Mi madre lloró cuando me vio con el certificado en las manos. «Mija», me dijo, «ahora nadie te va a quitar lo que sabes». Y tenía razón. Enseñé durante 42 años. 42 años formando niños, limpiando narices, secando lágrimas, enseñando a leer a quien no sabía y a soñar a quien había olvidado cómo. Me jubilé hace 6 años con una pensión modesta pero digna, 8,200 pesos mensuales que administraba con cuidado. A los 25 conocí a Ernesto en una feria del libro en Puebla. Él vendía enciclopedias de puerta en puerta. No era guapo según los estándares de las revistas, pero tenía una sonrisa que iluminaba habitaciones enteras y una forma de hablar que te hacía sentir importante. Me enamoré de su voz antes que de su rostro. Nos casamos 6 meses después, en una ceremonia pequeña en la parroquia de San Francisco. Mi vestido fue prestado, pero mi felicidad era completamente mía. Ernesto no tenía mucho, pero me dio algo que el dinero no compra: respeto. Nunca levantó la voz. Nunca me hizo sentir pequeña. Cuando decidí seguir trabajando después de que nació Damián, él fue quien cargó al bebé en las noches para que yo pudiera descansar antes del turno de la mañana. «Tú también trabajas, Ofé», me decía. «Esto es de los dos». Damián nació cuando yo tenía 28 años. Un niño de ojos grandes y manos inquietas que llenó nuestra casa de risas y desorden. Lo criamos con firmeza pero con ternura. Le enseñamos que el trabajo dignifica, que la familia es sagrada, que una palabra vale más que cualquier firma. O eso creí. Los años pasaron como pasan siempre, despacio cuando eres joven, veloces cuando te das cuenta de que la vida se está yendo. Damián creció, estudió ingeniería civil, consiguió un buen empleo en una constructora en Ciudad de México. Ernesto y yo nos mudamos con él cuando se estableció allá, dejando Puebla atrás, pero llevando nuestras raíces en el corazón. Compramos una casa pequeña en la colonia Narvarte con los ahorros de toda una vida. 2 recámaras, un baño, una sala con ventanas grandes que dejaban entrar el sol de la tarde. No era lujosa, pero era nuestra. Cada mueble tenía una historia. Cada mancha en la pared era un recuerdo. Ernesto se jubiló a los 63. Pensamos en viajar. Queríamos conocer Oaxaca, caminar por sus mercados, probar su mole negro, sentarnos en un café a ver pasar la vida sin prisa. Compramos guías turísticas. Marcamos lugares en el mapa. Pero la vida tiene sus propios planes. A los 65 años, Ernesto empezó a toser. Al principio pensamos que era una gripe persistente. Luego vinieron los estudios, las radiografías, las palabras que ningún doctor quiere pronunciar: cáncer pulmonar avanzado. 18 meses después, lo enterré en el Panteón Jardín bajo un cielo gris que no dejaba de llorar. Me quedé sola a los 63 años en esa casa que de pronto se sentía demasiado grande y demasiado vacía al mismo tiempo. Los primeros meses fueron un túnel oscuro. Me levantaba porque el cuerpo lo pedía, no porque tuviera ganas. Cocinaba para una sola persona y terminaba tirando la mitad porque olvidaba que Ernesto ya no llegaría a cenar. Damián venía los domingos. Se sentaba en el sillón donde su padre solía leer el periódico y me preguntaba si estaba bien. Yo decía que sí porque era más fácil que explicar el peso del silencio. Pero mentía. No estaba bien. Estaba rota. Fue Leonor quien me salvó. Leonor,
mi amiga desde la primaria, esa mujer de risa escandalosa y consejos directos que apareció un martes con un pastel de 3 leches y una exigencia. Ofelia Montes, te vas a pudrir si sigues encerrada. Mañana vienes al grupo de lectura y no acepto un no. Y fui. Ese grupo de 6 mujeres que se reunía cada jueves en la biblioteca pública se convirtió en mis salvavidas. Leíamos a García Márquez, a Laura Esquivel, a Isabel Allende. Discutíamos, reíamos, tomábamos café aguado en vasos desechables y por 2 horas a la semana yo volvía a ser Ofelia, no solo la viuda de Ernesto. Retomé mis clases de yoga que había abandonado durante la enfermedad de mi esposo. Me inscribí en un taller de bordado. Empecé a caminar por las mañanas en el parque, saludando a los mismos vendedores de tamales, acariciando a los mismos perros callejeros. Lentamente, muy lentamente, volví a respirar. Tenía una rutina, tenía amigas, tenía proyectos pequeños pero míos. Terminar de leer la biblioteca completa de Rulfo, aprender a hacer pan de muerto para el Día de Muertos, pintar de amarillo la pared de mi recámara porque siempre me había gustado ese color, pero Ernesto prefería el blanco. Tenía ahorros modestos, 340,000 pesos que guardaba en el banco, producto de la liquidación de Ernesto y algo que yo había juntado de mi jubilación. No era fortuna, pero era mi seguridad, mi colchón para emergencias, mi libertad de no depender de nadie. Tenía una vida, y entonces Damián conoció a Yasmín. Fue en una conferencia de construcción sustentable, me dijo. Ella trabajaba en relaciones públicas para una empresa de materiales. Era bonita, eso lo noté desde la primera foto que me mostró. Cabello largo y oscuro, ojos almendrados, sonrisa perfecta que mostraba dientes blanquísimos. Es especial, mamá, me dijo Damián con esa luz en los ojos que solo el amor prematuro enciende. Muy especial. La conocí 3 meses después en una cena familiar que organicé en mi casa. Preparé mole poblano, arroz rojo, frijoles refritos, agua de Jamaica. Puse la mesa con el mantel bordado que mi madre me había regalado en mi boda. Yasmín llegó con tacones de aguja y un vestido que costaba más que mi despensa de 2 meses. Besó mi mejilla dejando una marca de labial rosa. Miró mi casa con esos ojos que todo lo evalúan y todo lo juzgan. «Qué acogedor, doña Ofelia», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Qué casa tan grande para una sola persona». Ahí estaba, la primera semilla, pero yo no la vi, o no quise verla. Durante la cena habló poco de ella y mucho de apariencias, de restaurantes que yo no conocía, de marcas que yo no podía comprar, de viajes que yo jamás haría. Damián la miraba embelesado. Yo la miraba inquieta, pero callé, porque una madre no destruye la ilusión de su hijo, porque pensé que quizás era yo quien estaba siendo injusta, proyectando mis inseguridades en una muchacha que solo quería impresionar. Me equivoqué. 3 meses después me anunciaron que se casarían. Y ahí comenzó mi descenso a un lugar del que no sabía si podría salir. La boda fue en un salón de eventos en Polanco, un lugar con candelabros de cristal, manteles color champán y un menú de 5 tiempos que costaba más por persona de lo que yo gastaba en comida al mes. Yasmín llevaba un vestido importado que, según escuché, costaba 85,000 pesos. Yo llevaba un traje sastre azul marino que me había comprado en Liverpool con descuento. Me sentí fuera de lugar desde que crucé la puerta. Los padres de Yasmín eran dueños de una cadena de farmacias en Guadalajara. Gente de dinero, de esa que sonríe con la boca, pero te mide con la mirada. Su madre me saludó con 2 besos al aire y una frase que todavía me quema. «Ay, qué linda se ve, doña. ¿Se nota que se esforzó?» Me esforcé, como si vestirme para la boda de mi único hijo fuera un acto de voluntad heroica y no algo natural. Durante la ceremonia lloré. Damián se veía tan guapo con su traje gris Oxford, tan feliz mientras decía sus votos. Por un momento, olvidé mis inquietudes y solo vi a mi niño convertido en hombre.
jurando amor eterno frente a un altar lleno de rosas blancas. Pero en la recepción, mientras los invitados bailaban y yo me sentaba sola en una mesa porque no conocía a nadie, vi algo que me heló la sangre. Yasmín hablaba con su madre en una esquina. No podía escuchar sus palabras, pero leía sus gestos. Yasmín señaló con disimulo hacia donde yo estaba. Su madre asintió. Y luego ambas rieron. Una risa breve, cómplice. Tal vez era mi imaginación. Tal vez no hablaban de mí. Pero algo en mi estómago se revolvió. Los meses siguientes fueron de ajuste. Damián y Yasmín se mudaron a un departamento en La Condesa, un lugar moderno con ventanales enormes y muebles minimalistas que parecían sacados de una revista. Yo los visitaba cada 15 días, siempre los domingos, siempre llevando algo: un pay de limón, tamales de chipilín que compraba en el mercado, algún guisado que sabía que a Damián le gustaba. Yasmín recibía mis platillos con una sonrisa educada. ¡Ay, suegra! No se hubiera molestado. Pero notaba cómo los guardaba en el refrigerador y semanas después, cuando regresaba, los tuppers seguían ahí, intactos, el contenido ya echado a perder. Jamás comía lo que yo cocinaba. 6 meses después de la boda, Damián me llamó con una noticia que hizo explotar mi corazón de felicidad. «Mamá, vas a ser abuela». Lloré de alegría. Un nieto. Un pedacito de Damián. Un pedacito de Ernesto que volvería a vivir en esos ojos nuevos. Imaginé tardes en el parque, cuentos antes de dormir, enseñarle a leer como había enseñado a cientos de niños. Imaginé ser la abuela que yo había tenido, presente, amorosa, esa figura que huele a canela y está siempre disponible para un abrazo. No imaginé que esa disponibilidad se convertiría en exigencia. El embarazo de Yasmín fue teatral. Cada molestia era un drama digno de telenovela. Cada antojo, una emergencia que Damián resolvía dejando su trabajo a medias. Ella publicaba en redes sociales fotos de su pancita con frases como «creciendo una vida» y «bendecida», siempre perfectamente maquillada, siempre con la luz ideal. Yo ofrecí ayuda. «Cuando nazca el bebé, cuenta conmigo», le dije una tarde mientras tomábamos té en su sala. «Para lo que necesites». Sus ojos brillaron, pero no fue ternura lo que vi, fue cálculo. «Ay, suegra, qué linda es usted», respondió acariciando su vientre. «La verdad es que sí vamos a necesitar mucho apoyo. Yo trabajo desde casa, pero igual es pesado, ¿sabe? Y las guarderías son carísimas. Y no me fío de dejar a mi bebé con cualquiera». Ahí estaba la trampa. Y yo, inocente, metí la cabeza directo en ella. «Yo puedo cuidarlo», dije sin pensarlo 2 veces. «Soy su abuela. Estaré encantada». Yasmín sonrió. Damián sonrió. Y yo, tonta de mí, también sonreí. No sabía que acababa de firmar un contrato sin letras chiquitas, sin horarios, sin días libres. Un contrato donde yo sería la mano de obra y ellos los beneficiarios únicos. Sebastián nació un martes de marzo a las 6 de la tarde. Pesó 3 kilos 200 gramos. Tenía los ojos de Damián y una mata de cabello negro que parecía pasto recién cortado. Cuando me lo pusieron en los brazos por primera vez en el hospital, sentí que mi corazón se expandía hasta llenar la habitación. «Hola, mi amor», le susurré. «Soy tu abuela Ofelia y te voy a querer toda mi vida». Cumplí esa promesa, pero pagué un precio que nadie me advirtió. Las primeras semanas fueron normales. Yo visitaba, cargaba al bebé, ayudaba con lo que podía. Pero luego vino la primera solicitud. «Suegra», me dijo Yasmín por teléfono, con voz cansada pero firme. «¿Podría venir mañana tempranito? Como a las 9. Necesito dormir un poco. Sebastián no me deja descansar». Llegué a las 9. Me quedé hasta las 3 de la tarde. Yasmín durmió. Yo cambié pañales, calenté biberones, arrullé, limpié. Cuando me fui, ni siquiera me ofreció un vaso de agua. La siguiente semana. «¿Puede venir a las 8? La siguiente.
mejor a las 7:30 antes de que despierte. Y así, poco a poco, sin que yo me diera cuenta, mi vida dejó de pertenecerme. Un mes después del nacimiento de Sebastián, Yasmín me citó en su departamento. Tenía esa sonrisa que ya empezaba a reconocer. La sonrisa de quien está a punto de pedir algo grande disfrazándolo de favor pequeño. «Suegra, necesito hablar con usted», comenzó mientras servía café solo para ella. «Damián y yo hemos estado pensando. Yo trabajo desde casa con mis clientes y pues no puedo atender llamadas con un bebé llorando. Y las guarderías, ya vio, son como $9,000 a la semana y no nos alcanza ahorita. Estamos pagando el departamento, el coche». Hizo una pausa calculada. «¿Usted cree que podría cuidar a Sebastián? De lunes a viernes, solo mientras nosotros trabajamos». Mi primera reacción fue de alegría genuina. Cuidar a mi nieto todos los días, verlo crecer, ser parte fundamental de su vida. ¿Qué abuela no querría eso? «Claro que sí», respondí sin dudar. «Con mucho gusto, mija». «Ay, suegra, es usted un ángel», dijo abrazándome con un abrazo que duró exactamente 2 segundos. «Entonces quedamos que de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Así yo puedo trabajar tranquila». 7 de la mañana a 6 de la tarde. 11 horas, 5 días, 55 horas semanales. Hice el cálculo después, cuando ya era tarde. Pero en ese momento solo pensé en mi nieto. No pregunté cuánto tiempo sería mientras tanto. No establecí límites, no puse condiciones, y ellos no ofrecieron nada, ni un «¿te parece bien, mamá?», ni un «¿puedes?», ¿o es mucho?», ni siquiera un «gracias» que sonara real. Solo asumieron que yo estaría disponible, que mi tiempo no valía, que mi vida podía pausarse para que la de ellos continuara sin interrupciones. Y yo permití que lo asumieran, porque era mi nieto, porque era mi hijo, porque las abuelas buenas hacen sacrificios, o eso me había enseñado toda mi vida. Pero estaba por aprender una lección mucho más amarga, que el sacrificio sin reciprocidad no es amor, es esclavitud con otro nombre. El primer lunes llegué a las 7 en punto de la mañana. Toqué el timbre 2 veces. Nadie abrió. Marqué al celular de Damián. Contestó con voz pastosa, todavía dormido. «Mamá, usa la llave que te dimos». No me habían dado ninguna llave. Esperé 15 minutos parada en el pasillo hasta que Yasmín abrió la puerta en bata de baño, con el cabello revuelto y cara de fastidio. No dijo buenos días. Solo se hizo a un lado para dejarme pasar. Sebastián lloraba en su cuna. El departamento olía a leche agria y pañal sucio. Había platos amontonados en el fregadero desde la noche anterior. «Ahí está», señaló Yasmín hacia la habitación del bebé mientras bostezaba. «Tiene hambre. Su leche está en el refri». «Ya sabe cómo calentarla, ¿no?». Y sin esperar respuesta, se metió a su recámara y cerró la puerta. Respiré hondo. Cargué a Sebastián, que tenía el pañal tan lleno que le había escurrido hasta las piernas. Lo limpié, lo cambié, le canté bajito mientras preparaba su biberón. Sus manitas se aferraron a mi dedo y algo dentro de mí se derritió. «Ya, mi cielo», le susurré. «Aquí está tu abu. Ya pasó». Pero no había pasado nada. Apenas comenzaba. Esa primera semana estableció el patrón que se repetiría durante meses. Yo llegaba a las 7. Yasmín todavía dormía. Damián ya se había ido al trabajo. Sebastián necesitaba cambio, alimento, baño, atención. Yo lo hacía todo. Yasmín salía de su cuarto cerca de las 10, ya bañada, maquillada, con ropa deportiva cara y una malteada verde en la mano. Se sentaba en el sofá con su laptop, auriculares puestos, trabajando. Nunca le vi atender una videollamada. Nunca escuché una junta importante. La mayoría del tiempo estaba en redes sociales, subiendo fotos con frases motivacionales. Mamá emprendedora, balanceando vida y negocio, bendecida con mi familia. Mientras ella balanceaba su celular,
Yo balanceaba a su hijo en mis brazos durante horas porque Sebastián tenía cólicos y solo se calmaba con movimiento constante. Las semanas se convirtieron en meses y los límites se fueron borrando como arena bajo la marea. Suegra, ¿puede quedarse hasta las 7 hoy? Tengo una cita en el salón. Ofelia, mañana llegue a las 6:30. Necesito hacer ejercicio temprano. ¿Puede traer pañales? Se nos olvidó comprar y ahorita no puedo salir. Cada petición era una exigencia disfrazada de pregunta. Y yo siempre decía que sí. Cancelé mi clase de yoga del martes porque ese día Yasmín tenía dentista. Dejé de ir al grupo de lectura de los jueves porque Sebastián estaba inquieto y necesitaba rutina. Mis amigas dejaron de invitarme a tomar café porque siempre respondía lo mismo. No puedo, tengo al niño. Mi vida se volvió una ecuación simple. Despertar, bañarme, desayunar rápido, llegar a tiempo, cuidar 11 horas, volver a casa exhausta, cenar algo, dormir, repetir. Los fines de semana se suponía que eran míos, pero entonces venían los mensajes. Suegra, perdón por molestar en sábado, pero es que tenemos una boda y la niñera se nos canceló. ¿Puede con Sebastián? Ofelia, discúlpenos, pero surgió un compromiso de última hora. ¿Nos hace el favor? Nunca era pregunta. Siempre era afirmación con signos de interrogación. Y yo siempre respondía, sí, claro, porque era mi nieto. Porque no quería que pensaran que era una abuela desinteresada. Porque todavía creía que esto era temporal, que en cualquier momento Yasmín diría, suegra, ya puedo sola, gracias por todo. Pero ese día nunca llegó. Lo que sí llegaron fueron las exigencias disfrazadas de sugerencias. Ofelia, ¿no cree que Sebastián debería empezar con alimentos sólidos? Hay un método que leí. Suegra, vi en internet que los bebés deben dormir siestas exactas de 90 minutos. ¿Puede asegurarse de eso? Ay, ¿no tiene una blusa menos llamativa? Es que en las fotos con Sebastián se nota mucho. Críticas envueltas en preocupación maternal, órdenes disfrazadas de consejos. Y mientras tanto, mi casa acumulaba polvo. Mi refrigerador estaba casi vacío porque no tenía tiempo de ir al mercado. Mis amigas dejaron de llamar. Leonor me mandaba mensajes que yo respondía con monosílabos porque estaba demasiado cansada para sostener una conversación real. Me convertí en sombra de mí misma. Pero lo peor no era el cansancio físico, era la invisibilidad. Yasmín nunca me preguntaba cómo estaba, nunca me decía gracias de forma genuina. Cuando llegaba después de sus juntas, que olían a perfume caro y café de cafetería, tomaba a Sebastián de mis brazos sin mirarme a los ojos. ¿Cómo se portó?, preguntaba mientras revisaba su celular. Bien, comió todo, durmió su siesta. Ajá, bueno, nos vemos mañana. Eso era todo. Mi despedida diaria, un nos vemos mañana, sin calor, sin reconocimiento, sin humanidad. Damián no era mejor. Las pocas veces que hablábamos, él evadía. Mamá, gracias por ayudarnos. No sé qué haríamos sin ti. Pero ese gracias sonaba vacío. Y nunca venía acompañado de ¿estás bien? O ¿no es demasiado para ti? Una tarde, después de 6 meses de esta rutina, me atreví a decir algo. Hijo, estoy un poco cansada. ¿Crees que podríamos reducir un día? Tal vez solo 4 días a la semana. Su rostro se tensó inmediatamente. Mamá, ¿ahora? Justo cuando las cosas están complicadas en el trabajo. Yasmín está muy estresada. Necesita saber que puede contar contigo. No nos puedes dejar así. Dejar. Como si pedir un respiro fuera abandono. Tragué saliva. Asentí. Volví a mi lugar de silencio. Y así siguieron pasando los meses. Sebastián crecía, yo envejecía más rápido. Mis rodillas dolían cada mañana al subir las escaleras de su edificio. Mi espalda se quejaba cada noche. Las manchas de las manos se hacían más visibles. Las canas se multiplicaban. Pero nadie lo notaba, porque para ellos yo no era una persona de 67 años con achaques y cansancio acumulado. Era un recurso.
una herramienta gratuita y siempre disponible. Mis ahorros empezaron a mermar. Gastaba en transporte diario, $80 de ida y vuelta en Uber, porque mi casa quedaba lejos de su departamento. Eso sumaba $400 diarios, $2,000 semanales, $8,000 al mes solo en traslados. Compraba cosas que ellos olvidaban: toallitas húmedas, crema para rosaduras, frutas para papillas. Nunca me reembolsaban. «Ay, suegra, después le deposito», decía Yasmín. Ese depósito jamás llegó. Calculé una noche, sentada en mi cocina con una libreta vieja. Si cuidado infantil profesional costaba entre 8,000 y 10,000 pesos semanales y yo daba 55 horas de trabajo, estaba regalando alrededor de 36,000 pesos mensuales de mi tiempo. En un año, 432,000 pesos, más de lo que tenía ahorrado en el banco. Me dolió el estómago, me dolió el pecho, me dolió el alma. Pero no dije nada, porque decir algo sería egoísta, ¿verdad? Las abuelas no cobran, las abuelas dan. Las abuelas se sacrifican. Eso me habían enseñado. Hasta que un día, mi cuerpo dijo basta antes que mi boca. Fue un miércoles de octubre. Desperté con la garganta ardiendo y el cuerpo pesado, como si llevara piedras amarradas a los huesos. Me miré al espejo del baño, ojos vidriosos, mejillas encendidas, labios resecos. Busqué el termómetro en el botiquín. 38.5 grados. Fiebre. Me senté en la orilla de mi cama, todavía en pijama, y miré el reloj. 6:15 de la mañana. En 15 minutos debía salir de mi casa para llegar puntual al departamento de Yasmín. Por primera vez en año y medio, marqué el teléfono de Damián antes de tiempo. Contestó al cuarto timbrazo. «Mamá, ¿qué pasó?» Su voz sonaba preocupada. Por un segundo sentí alivio. «Hijo, me siento muy mal. Tengo fiebre, me duele todo el cuerpo. No creo poder ir hoy». Escuché un suspiro del otro lado, no de empatía, de fastidio. «Mamá, ¿en serio? Hoy tengo una junta importantísima que no puedo cancelar y Yasmín tiene cita con su nutrióloga a las 9. Damián, tengo casi 39 de fiebre. Espera». La línea quedó en silencio. Escuché voces de fondo, amortiguadas. Luego otra voz tomó el teléfono. «Yasmín». «Ofelia». Su tono era de hielo envuelto en falsa dulzura. «Entiendo que se sienta mal, pero ¿y qué vamos a hacer nosotros? No podemos faltar a nuestros compromisos. Además, usted ya estuvo con Sebastián tantas veces enferma que es una gripita más». Sentí que algo se me atoraba en la garganta. No eran flemas. «Yasmín, de verdad me siento muy mal. Mire, haga un esfuercito. Total, Sebastián está dormido todavía. Se toma un té, se arropa en el sillón y ya. Nosotros llegamos temprano, se lo prometo. ¿Sí?» No era pregunta, era orden. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé ahí sentada, con el teléfono en la mano, sintiendo cómo las lágrimas se mezclaban con el sudor de la fiebre. Algo dentro de mí gritaba que dijera que no, que me quedara en cama, que pusiera límites. Pero ese algo estaba enterrado bajo capas y capas de culpa y obligación. Me levanté temblando. Me vestí como pude. Cada movimiento era un dolor nuevo. Tomé 2 paracetamoles con agua tibia. Salí de mi casa cuando el mundo todavía estaba oscuro. El trayecto en Uber fue una tortura. Cada bache era una puñalada. El conductor me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, porque era más fácil que explicar que iba a cuidar a un bebé mientras mi cuerpo pedía a gritos una cama. Llegué a las 7:05. Toqué el timbre. Damián abrió con su traje puesto, corbata a medio anudar, celular en la oreja. Me hizo una seña con la mano y siguió hablando mientras se alejaba hacia su recámara. Ni siquiera me miró a los ojos. Yasmín salió de su habitación con ropa deportiva de marca, el cabello recogido en una coleta perfecta, audífonos inalámbricos en las orejas. Tomó su bolso del perchero. «Gracias por venir, suegra. Sebastián todavía duerme. Su leche está lista en el refri. Cualquier cosa me marca». Y salió. Los dos salieron. Me quedé sola en ese departamento silencioso con un bebé dormido y una fiebre que hacía que las paredes bailaran.
Me senté en el sofá, envolviéndome en una cobija que encontré. Temblaba. El frío venía de adentro, de un lugar que ninguna frazada podía calentar. Sebastián despertó media hora después. Su llanto atravesó mi cabeza como agujas. Me levanté mareada, agarrándome de los muebles para no caer. Lo cambié. Le di su leche. Lo arrullé mientras él me jalaba del cabello y yo sentía que el cuarto daba vueltas. A las 10 de la mañana, Sebastián estaba inquieto. Lloró sin parar durante 1 hora. Tenía gases, necesitaba movimiento. Lo cargué, caminé con él por todo el departamento. Subía y bajaba, meciéndolo, cantándole con una voz que apenas podía sostener. Mi cuerpo pedía clemencia. Las piernas me temblaban. La vista se me nublaba. Y entonces pasó. Fui al baño a mojarme la cara, dejando a Sebastián en su corralito llorando. Abrí la llave, me eché agua fría en las mejillas. El mundo se inclinó hacia un lado. Y caí. No sé cuánto tiempo estuve ahí, en el piso frío del baño, mirando el techo blanco mientras escuchaba a mi nieto llorar afuera. Tal vez fueron segundos, tal vez minutos. Solo sé que cuando logré sentarme, apoyada contra la tina, mi cuerpo entero temblaba y las lágrimas corrían sin control. ¿Qué estaba haciendo ahí? ¿Por qué había venido? ¿Por qué nadie me había dicho, descansa, mamá, podemos arreglárnoslas un día? Me arrastré hasta el corralito. Cargué a Sebastián, que se calmó inmediatamente al sentir mis brazos. Lo abracé fuerte, oliendo su cabecita, sintiendo su calor contra mi pecho helado. Perdóname, mi amor, le susurré. Tu abu no se siente bien. Él me miró con esos ojos enormes y oscuros, sin entender. Y yo lloré con él en brazos, meciéndonos juntos en ese silencio roto solo por nuestros sollozos compartidos. Yasmín regresó a las 3 de la tarde. Llegó con bolsas de tiendas de ropa, el cabello recién peinado, un café helado en la mano. ¿Cómo estuvo todo?, preguntó mientras dejaba sus bolsas en el sofá, sacando una blusa nueva para inspeccionarla. Estuvo bien, mentí. No me preguntó cómo me sentía. No notó mi voz quebrada, mis ojos hinchados, la forma en que me sostuve del marco de la puerta al levantarme. ¡Qué bueno! Oiga, ¿puede mañana llegar un poquito más temprano? Como a las 6:30. Tengo una clase de pilates a las 7 y el tráfico está pesado. Me quedé mirándola. Ella seguía revisando su blusa nueva, sonriendo para sí misma. Yasmín, mi voz salió como un hilo. Tengo fiebre. Vine enferma. Me desmayé en tu baño. Levantó la mirada, más sorprendida por mi tono que por mis palabras. Ay, suegra, ¿se desmayó? Pero ya está bien, ¿no? Vea, aquí está parada. No era burla, era indiferencia pura, y eso dolía más. Necesito descansar, dije, las palabras saliendo solas. No puedo mañana. Su expresión cambió, la sonrisa se evaporó. Ofelia, no puede hacernos esto, ya teníamos planes, no puede cancelar así como así. Estoy enferma. Pues se cuida hoy y mañana ya está mejor. Tómese algo. Duerma temprano. Agarré mi bolso. Caminé hacia la puerta con las piernas que apenas me sostenían. Nos vemos mañana, ¿sí? Su voz detrás de mí sonaba más como amenaza que como despedida. No respondí. Bajé las escaleras con la mano en el barandal, deteniéndome en cada escalón. Salí del edificio y el aire fresco me golpeó el rostro. Pedí un Uber y esperé sentada en la banqueta porque no podía sostenerme de pie. Cuando llegué a mi casa, me arrastré hasta mi cama y me dejé caer con la ropa puesta. Lloré hasta quedarme dormida. Desperté a las 2 de la mañana, empapada en sudor, con el celular vibrando en la mesita de noche. Un mensaje de Yasmín. Suegra, no olvide llegar temprano. Gracias. Ni un ¿cómo se siente? Ni un espero que descanse. Solo un recordatorio de mi obligación. Miré el techo oscuro de mi habitación. Y algo dentro de mí, algo que había estado dormido durante 18 meses, empezó a despertar.
No era rabia todavía. Era una pregunta que susurraba desde algún lugar profundo. ¿Hasta cuándo? Al día siguiente no fui. Apagué mi celular y dormí 16 horas seguidas. Cuando lo encendí, tenía 32 llamadas perdidas y 15 mensajes. Ninguno preguntaba por mi salud. Todos preguntaban cuándo volvería. Y ahí, en esa diferencia, estaba toda la verdad que había estado negando. Estuve en cama 4 días. 4 días en los que mi fiebre bajó, pero mi corazón se sintió más enfermo que nunca. Damián vino al tercer día, no para ver cómo estaba. Vino porque necesitaba que regresara. Se sentó en el sillón de mi sala, el mismo donde su padre solía leer el periódico los domingos, y me miró con esa mezcla de preocupación e impaciencia que ya conocía demasiado bien. «Mamá, ¿ya te sientes mejor?» «Un poco», respondí. Mi voz todavía salía rasposa. «Qué bueno, porque Yasmín está desesperada. Ha tenido que cancelar todo. Estamos pagándole a una vecina $500 diarios para que cuide a Sebastián unas horas y ni siquiera lo hace bien. El niño llora todo el tiempo. 500 pesos diarios. Sumé mentalmente. Yo daba 11 horas. Gratis. Damián, mi voz salió más firme de lo que esperaba. ¿Alguna vez te has preguntado cómo estoy yo? Se quedó callado, incómodo. Claro que sí, mamá. Por eso vine. Viniste porque me necesitas. No es lo mismo. Sus ojos evadieron los míos. Miró su reloj. Siempre tenía prisa. Mamá, no empieces. Sabes que te apreciamos, pero también necesitamos saber si podemos contar contigo o no. Yasmín y yo tenemos responsabilidades. ¿Y yo no? Las palabras salieron como latigazos. ¿Yo no tengo vida? ¿Yo no tengo derecho a enfermarme? No es eso. Es solo que... Bueno, tú ya estás jubilada. Nosotros trabajamos. Es diferente. Jubilada, como si eso significara desechable, disponible, sin valor. Se fue 20 minutos después con una promesa vaga de «hablamos luego» y la certeza de que el lunes me esperaban a las 7 de la mañana. Esa tarde sonó mi teléfono. Leonor. No le había contestado en semanas. Tenía 17 mensajes de ella sin responder. ¿Estás bien? Te extrañamos en el grupo. ¿Cenamos esta semana? Todos ignorados. Ofelia Montes. Su voz atravesó el teléfono con esa autoridad que solo una amiga de 50 años puede tener. Si no me respondes ahorita mismo, me planto en tu casa y sabes que lo hago. Lo sabía. Estoy aquí, Leo. Menos mal, porque ya iba por mis llaves. ¿Qué está pasando contigo? Te has vuelto un fantasma. Y ahí, sentada en mi cocina vacía, con la tarde cayendo por la ventana, le conté todo lo que había estado guardando como si fuera un secreto vergonzoso. Los horarios, el cansancio, la fiebre, el desmayo, las llamadas de reclamo cuando no fui. Leonor no interrumpió, solo escuchó con ese silencio que pesa más que 1000 palabras. Cuando terminé, su respuesta fue una sola frase: «Mañana voy para allá. Y vamos a hablar en serio». Llegó al día siguiente a las 11 de la mañana, con una bolsa de pan dulce y 2 cafés de su cafetería favorita. Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina, la misma mesa donde Ernesto y yo habíamos compartido miles de desayunos, y me miró con esos ojos que conocían cada pedazo de mi historia. «Ofelia», comenzó mientras partía una concha de chocolate, «te voy a decir algo y te va a doler, pero te quiero demasiado para seguir callándome». Asentí, con el café caliente entre mis manos. «Te has convertido en su empleada. Peor que eso, en su esclava». «Leo, no exageres. Es mi nieto». «Exacto, tu nieto. No tu hijo, no tu responsabilidad completa. Y aunque lo fuera, aunque estuvieras criando a Sebastián porque Damián no pudiera, seguirías teniendo derecho a poner límites». Sus palabras eran piedras cayendo en un lago quieto. Cada una creaba ondas que yo no quería ver. «Es temporal», murmuré. «Cuando Sebastián sea más grande. Ofelia, tiene 1 año y medio. ¿Cuántos años vas a esperar?
¿Hasta que entre al kinder, a la primaria, hasta que tú ya no puedas ni caminar? Me quedé callada, porque sabía que tenía razón. ¿Te pagan?, preguntó de repente. La pregunta me cayó como balde de agua helada. ¿Pagarme? Leo, es mi nieto. Las abuelas no cobran. Las abuelas visitan, las abuelas llevan regalos, las abuelas cuidan un rato cuando los padres necesitan salir. Las abuelas no trabajan 55 horas semanales gratis mientras los padres se hacen las uñas y van al gimnasio. Su voz no era cruel, era clara, brutalmente clara. ¿Sabes cuánto cuesta una niñera profesional, Ofelia? Negué con la cabeza, aunque ya había hecho el cálculo yo misma. Entre 8,000 y 10,000 pesos a la semana. Por las horas que tú das, estarías ganando como 40,000 pesos al mes. En año y medio, has regalado más de 700,000 pesos de tu tiempo. El número me golpeó en el pecho. 700,000 pesos. Y no solo eso, continuó Leonor, sacando su celular. El otro día vi el Instagram de Yasmín. Mira, me mostró la pantalla. Foto tras foto de Yasmín, en restaurantes caros, con ropa de diseñador, en el gimnasio, en el spa. Una publicación reciente decía: invirtiendo en mí, hoy sesión con mi entrenadora personal. ¿Ves eso? Leonor señaló la descripción. Le paga 12,000 pesos al mes a una entrenadora personal. 12,000, para hacer sentadillas. Sentí náuseas. Yasmín tiene dinero para el gimnasio, para el salón, para ropa que cuesta lo que tú gastas en comida mensual. Pero no tiene para pagarte ni un peso. Ni siquiera los pasajes. ¿Sabes por qué? La miré esperando la respuesta que ya conocía. Porque tú nunca lo has pedido. Porque has aceptado ser gratuita. Las palabras se acomodaron en mi estómago como piedras. No quiero que piensen que hago las cosas por dinero. ¿Y qué tiene de malo? La voz de Leonor subió un tono. Tu tiempo vale, tu trabajo vale, tu energía, tu salud, tus rodillas que duelen, tu espalda que se quiebra, todo eso vale. ¿O crees que no? No respondí porque no sabía qué responder. Ofelia, escúchame bien. Tú criaste a Damián, trabajaste 40 años como maestra, te jubilaste, enviudaste, sobreviviste. Tienes 67 años y merecías estar disfrutando esta etapa, leyendo, viajando, viviendo. ¿Y qué estás haciendo? Viviendo la vida que ellos no quieren vivir. Tragué saliva. Las lágrimas empezaban a picar. Mientras Yasmín presume en redes que es una mamá presente, tú eres quien cambia los pañales. Mientras ella va al gimnasio, tú cargas a un niño de 12 kilos con las rodillas destrozadas. Mientras Damián trabaja tranquilo, tú sacrificas tu paz. Pero es mi obligación como abuela. ¡No! Leonor golpeó la mesa con la palma abierta. El ruido me sobresaltó. Tu obligación era criar a tu hijo, y lo hiciste. Bien. Lo educaste, lo alimentaste, le diste un hogar. Ya cumpliste. Ahora la obligación es de él, de ser padre, de criar a su hijo, de buscar soluciones, no de explotar a su madre. Explotar. Esa palabra. Lo que están haciendo contigo tiene un nombre, Ofelia. Se llama abuso, abuso emocional, abuso económico, aprovecharse de tu amor para no asumir sus responsabilidades. Quise defenderlos, quise decir que no era tan grave. Pero las palabras no salieron porque en el fondo sabía que Leonor estaba diciendo la verdad que yo había enterrado bajo capas de justificaciones. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste al cine?, preguntó de pronto. Parpadeé. No recordaba. ¿Cuándo fue la última vez que te compraste algo para ti? ¿Un libro? ¿Una blusa? ¿Cualquier cosa? Silencio. ¿Cuándo fue la última vez que dormiste hasta tarde? ¿Que desayunaste sin prisa? ¿Que llamaste a alguien solo para platicar? Cada pregunta era una bofetada suave. No tienes vida, Ofelia. Y lo peor es que ellos ni siquiera lo notan, porque para ellos tú no eres una persona completa. Eres un recurso. Ahí se rompió algo. Las lágrimas empezaron a caer sin control.
Leonor se levantó, rodeó la mesa y me abrazó. Un abrazo fuerte, de esos que te sostienen cuando estás a punto de quebrarte. Perdóname por ser dura, susurró en mi oído. Pero alguien tenía que decírtelo. Lloré en su hombro como no había llorado desde que enterré a Ernesto. Lloré por todo el tiempo perdido, por todas las veces que me sentí invisible, por cada mañana que desperté sin ganas pero igual me levanté, por cada noche que llegué rota y nadie preguntó cómo estaba. Cuando finalmente me solté, Leonor me limpió las lágrimas con una servilleta. Ahora, dijo con esa firmeza que la caracterizaba, ¿qué vas a hacer? Miré por la ventana. El sol caía sobre los edificios pintando todo de dorado. No sé, susurré, pues tienes que decidir, porque esto no es vida y te estás muriendo en silencio. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Leonor daban vueltas en mi cabeza como un carrusel imparable. 700,000 pesos regalados. 12,000 para la entrenadora personal. Ya está jubilada. Es temporal. No puede dejarnos así. Me levanté a las 3 de la madrugada y me senté en la sala, a oscuras, sintiendo el peso de 18 meses de silencio acumulado. Y ahí, en esa oscuridad, tomé una decisión. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero algo tenía que cambiar, porque Leonor tenía razón. Esto no era amor, era extinción lenta, y yo no iba a dejarme desaparecer. El lunes siguiente volví, no porque quisiera, sino porque todavía no sabía cómo decir que no. Llegué a las 7:10, como siempre. Toqué el timbre. Yasmín abrió en pijama de seda color marfil, esa que le había visto en fotos de Instagram con el precio todavía visible en la etiqueta. 3,200 pesos. Olía a crema hidratante cara. Su cabello caía perfecto sobre sus hombros. En su mano sostenía una taza de café recién hecho, humeante, aromático. No me ofreció. «Buenos días», dije. Mi voz sonaba cansada incluso para mí. «Hola, Ofelia», respondió sin mirarme a los ojos, haciéndose a un lado para dejarme pasar. Ni siquiera un buenos días completo. Solo mi nombre, pronunciado como quien nombra un objeto. Entré. El departamento estaba en silencio. Sebastián todavía dormía. Damián ya se había ido. La sala estaba impecable, como siempre. Ningún rastro de las horas que yo pasaba ahí diariamente manteniendo todo en orden mientras ellos vivían sus vidas. Me quité el suéter y lo colgué en el perchero junto a la puerta. Mis manos temblaban ligeramente, no de frío, de algo más profundo que todavía no tenía nombre. Yasmín caminó hacia la cocina, sus pantuflas de peluche arrastrándose por el piso de madera. Sorbió su café con esa calma de quien tiene todo el tiempo del mundo. Se apoyó en la barra, revisando su celular con el pulgar derecho, desplazándose por una pantalla que iluminaba su rostro. Yo me quedé parada en la sala, esperando. Como siempre esperaba. Sebastián comió bien anoche, dijo sin levantar la vista. Pero creo que le están saliendo los colmillos. Estuvo un poco llorón. Asentí aunque ella no me veía. Su leche está en el refri ya preparada, solo caliéntela 30 segundos. Está bien. El silencio se instaló entre nosotras. Un silencio incómodo, pesado, lleno de todas las palabras que yo nunca decía. Entonces ella habló, y con esas palabras todo cambió. «Oiga, Ofelia». Su tono era casual, como quien pide que le pases la sal en la mesa. «Mañana llegue más temprano, tipo 6:30, ¿sí?» Me quedé quieta, mirándola. Anoche me desvelé viendo una serie y estoy cansadísima. Quiero dormir tantito más. Algo dentro de mí se detuvo, como cuando apagas un motor que llevaba meses funcionando sin parar. Un clic y silencio. La miré. Realmente la miré. Vi su pijama cara que costaba más que mi despensa. Vi su café artesanal que ella tomaba sin compartir. Vi sus uñas perfectamente hechas. Ese rosa pálido que se hacía cada 15 días en un salón donde yo jamás pondría un pie, porque una manicura costaba lo que yo gastaba en una semana de comida. Vi su postura relajada,
su despreocupación absoluta, la forma en que me hablaba como si yo fuera parte del mobiliario. Y entonces vi algo más. Me vi a mí misma. Ofelia, 67 años, rodillas que crujían cada mañana. Espalda que no recordaba la última vez que no dolió. Manos manchadas por el tiempo, ojos cansados de llorar en silencio. Vi a la mujer que había sido, maestra respetada, esposa amada, madre presente, persona completa. Y vi a la mujer en que me había convertido, invisible, usada, gratuita, descartable. Todo eso lo vi en un segundo, en ese segundo entre su petición y mi respuesta. Y algo dentro de mí, algo que había estado dormido, enterrado bajo capas de culpa y obligación, simplemente despertó. «Si quieres dormir más», dije con una voz que no reconocí como mía, tranquila como el agua antes de la tormenta, «contrata una niñera». Yasmín levantó la vista del celular. Sus cejas se arquearon levemente. Una sonrisa de incredulidad empezó a formarse en sus labios. «¿Qué?» «Que si quieres dormir más», repetí, esta vez mirándola directo a los ojos, «contrates una niñera, porque yo me voy de viaje». El silencio que siguió fue absoluto. Podía escuchar el reloj de la cocina. Tic, tic, tic. Podía escuchar mi propia respiración. Podía escuchar cómo el mundo, mi mundo, cambiaba de forma con cada segundo que pasaba. Yasmín parpadeó. Una vez, 2 veces, como si no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. Luego apareció esa sonrisa condescendiente que había visto tantas veces. La sonrisa de quien está acostumbrada a que la gente se doble ante ella. «¿Viaje?», dijo arrastrando la palabra, saboreándola como si fuera un chiste. «¿A tu edad, Ofelia? No seas ridícula». Ahí estaba, esa palabra que me había perseguido toda mi vida. Ridícula. Ridícula por querer más, ridícula por soñar, ridícula por pensar que mi vida todavía me pertenecía. Pero esta vez, esa palabra no me dobló, me enderezó. «Ridícula era yo», le dije mientras daba un paso hacia mi suéter en el perchero, cuidando gratis mientras tú te hacías las uñas con mi tiempo. Vi cómo su rostro cambiaba. La sonrisa se congeló, se torció, desapareció. Sus ojos se entrecerraron. «¿Disculpa?» Tomé mi suéter, me lo puse con calma, abotonándolo uno por uno, tomándome mi tiempo. Cada botón era un acto de liberación. «Me escuchaste perfectamente, Yasmín». Su voz subió de tono, perdiendo esa suavidad falsa. «¿Qué te pasa? ¿Por qué me hablas así?» «Porque me cansé», respondí, simple, honestamente. Me cansé de llegar a las 7 de la mañana. Me cansé de que nunca me ofrezcas ni un café. Me cansé de tus «llegue más temprano», como si mi tiempo no valiera nada. Me cansé de ver tus fotos en el gimnasio mientras yo cargo a tu hijo con las rodillas destrozadas. «Eres su abuela», escupió las palabras como si fueran argumento suficiente. «Exacto, su abuela, no su madre, no su niñera, su abuela. No puedes dejarnos así de la nada». «No es de la nada», la interrumpí, y mi voz seguía firme, cada palabra colocada con precisión. «Es después de 18 meses de llegar puntual, de cancelar mi vida, de desmayarme en tu baño con fiebre mientras tú ibas al salón. No es de la nada, es después de suficiente». Sus manos apretaron la taza de café. Vi que temblaban ligeramente. «Damián va a saber de esto». «Perfecto. Dile que su madre finalmente se cansó de ser invisible». Me colgué el bolso en el hombro, ese bolso viejo que había sido de mi madre, con las asas gastadas pero todavía firmes. Me sostuve de él como quien se sostiene de un salvavidas. «Esto es increíble». Su voz ahora sonaba chillona, perdiendo control. «Después de todo lo que hemos hecho por ti». Me detuve, di vuelta. «¿Todo lo que han hecho por mí?», repetí lentamente. «Dime, Yasmín, ¿qué exactamente han hecho por mí?». Abrió la boca, la cerró, volvió a abrirla. Te dejamos ver a tu nieto todos los días». Y ahí estaba, su verdad desnuda.
me dejaban. Como si ver a mi nieto fuera un privilegio que ellos otorgaban, no una relación que yo tenía derecho a tener. Como si mis 55 horas semanales fueran un favor que me hacían a mí. Sonreí, no de alegría, de reconocimiento. Gracias por tu honestidad, dije. Al menos ahora sé exactamente cómo me ves. Caminé hacia la puerta. Cada paso era más firme que el anterior. Ofelia, espera. Su voz cambió, intentando suavizarse, pero era demasiado tarde. No es lo que quise decir. Es que estoy estresada. No pensé. Puse mi mano en la perilla. Yo tampoco pensé, admití. No pensé en cuánto valgo. No pensé en que merezco respeto. No pensé en que mi vida también importa. Pero ya pensé. Y esto se acabó. No puedes irte así. ¿Y Sebastián? Sebastián tiene padres, 2, que pueden y deben cuidarlo, o buscar soluciones que no incluyan explotarme. Abrí la puerta. El aire del pasillo entró fresco, limpio. Damián va a estar furioso, amenazó. Que lo esté, respondí sin voltear. Toda mi vida tuve miedo de que mi hijo se enojara conmigo. Pero, ¿sabes qué me da más miedo ahora? Llegar a los 70 y arrepentirme de haber dejado que me borraran. Y salí. Cerré la puerta detrás de mí con un clic suave que sonó como un trueno. Caminé por el pasillo. Bajé las escaleras. Salí del edificio. Y entonces, parada en la banqueta con el sol de la mañana cayendo sobre mi rostro, me quebré. Lloré ahí, en plena calle, sin importarme quién me viera. Lloré con todo el cuerpo temblando, con sollozos que salían desde algún lugar profundo que había estado cerrado durante demasiado tiempo. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de liberación, porque acababa de hacer algo que nunca pensé que haría. Acababa de elegirme. Caminé hasta la esquina con las piernas temblando, no de miedo, de adrenalina pura. Me senté en la banca de una parada de autobús, aunque no iba a tomar ninguno. Necesitaba aire. Necesitaba procesar lo que acababa de hacer. Había dicho que no. Después de 18 meses de decir siempre que sí, había dicho que no. Saqué mi celular con las manos todavía temblorosas. Tenía 3 llamadas perdidas de Yasmín. Ignoré la notificación. Bloqueé su número. El botón brilló en rojo por un segundo antes de desaparecer. Luego bloqueé el de Damián. Mi hijo. Bloqueé a mi propio hijo. El peso de esa decisión me cayó encima como una piedra, pero no retrocedí. Si no ponía esa barrera ahora, si no me daba espacio para respirar sin que me bombardearan con reclamos y manipulaciones, volvería a caer. Y esta vez no me levantaría. Llamé a Leonor. Contestó al segundo timbrazo. Ofelia, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Lo hice. Mi voz salió entre risa y llanto. Leo, lo hice. Les dije que no. Silencio del otro lado. Luego un grito de victoria que hizo que apartara el teléfono de mi oreja. Así se hace. Esa es mi Ofelia. Cuéntame todo. ¿Qué dijiste exactamente? Le conté palabra por palabra. La petición de llegar más temprano. Mi respuesta. La cara de Yasmín. Su incredulidad. Su desprecio. Mi salida. Leonor escuchó sin interrumpir, y cuando terminé, su voz sonaba orgullosa y firme. ¿Y ahora qué sigue? Miré el cielo. Era un martes de octubre y el aire olía a lluvia próxima. No lo sé, admití. No tengo plan. Solo sabía que tenía que salir de ahí. Pues ahora sí necesitas un plan, porque van a venir por ti. Van a tratar de hacerte sentir culpable, de manipularte, de convencerte de que eres una mala madre, una mala abuela, y necesitas estar preparada. Tenía razón. Ven a mi casa, ordenó Leonor. Ahora. Vamos a hablar de esto con cabeza fría. 1 hora después estaba sentada en la cocina de Leonor, con una taza de té de manzanilla entre las manos y un plato de galletas de avena que ella había sacado de quién sabe dónde. Primero lo primero, dijo Leonor sacando una libreta y una pluma. ¿Cuánto dinero tienes ahorrado? 340,000 pesos en el banco.
¿Alguna deuda? No, la casa ya está pagada. No debo nada. Perfecto. ¿Tu pensión? 8.200 al mes. Leonor escribió los números, calculando. Entonces estás bien económicamente. No necesitas su dinero porque nunca te han dado dinero. Lo que necesitas es recuperar tu vida. Asentí. ¿Qué es lo que más has extrañado en estos meses? La pregunta me tomó por sorpresa. Tuve que pensar. Leer, dije finalmente. Tengo 3 libros en mi buró que compré hace un año y no he pasado de la primera página. Extraño el grupo de lectura. Extraño mis caminatas matutinas. Extraño sentirme como yo. Leonor escribió cada cosa. Entonces eso es lo que vas a recuperar, una por una. Pero primero necesitas irte. ¿Irme? ¿A dónde? A donde sea, lejos, por un tiempo. Dales espacio para que sientan tu ausencia. Y date espacio a ti misma para recordar quién eres sin ellos respirándote en la nuca. La idea me aterraba y me emocionaba al mismo tiempo. No puedo simplemente irme de viaje. ¿Por qué no? Tienes dinero, tienes tiempo, no tienes obligaciones reales, Ofelia, solo las que tú misma te has impuesto. Se levantó y fue a su estudio. Regresó con una laptop vieja. ¿Te acuerdas que siempre hablabas de Oaxaca? Tú y Ernesto querían ir. Mi pecho se apretó. Ernesto. Habíamos soñado con caminar por los mercados de Oaxaca, probar su mole negro, ver las ruinas de Monte Albán. Teníamos una guía turística marcada con lugares que queríamos visitar. Ya no es lo mismo sin él, susurré. Exacto, no es lo mismo, pero eso no significa que no puedas ir. Significa que irás diferente. Como Ofelia sola, descubriendo qué le gusta, qué la hace feliz. Abrió la laptop y buscó vuelos. Mira, Ciudad de México a Oaxaca. El viernes sale un vuelo a las 10 de la mañana. 1,800 pesos. Regreso en 10 días, otros 1,800. Y aquí hay un hotel pequeño en el centro, con desayuno incluido, 2,000 pesos la noche. Total, 20,000 pesos de hotel más 3,600 de vuelos. Hizo la suma. 23,600 pesos por 10 días, más unos 5,000 para comidas, paseos, recuerdos. Digamos 30,000 pesos en total. ¿Puedes pagarlo? Sí, pero... No hay peros, vas a ir. Y vas a ir este viernes, en 3 días. Eso les da a ellos tiempo para asimilar que lo dijiste en serio. Y te da a ti tiempo para prepararte mentalmente. Mi cabeza daba vueltas. Yo sola en Oaxaca, yo que apenas había salido de Ciudad de México en los últimos 4 años. Tengo miedo, admití. Claro que tienes miedo, pero el miedo no es razón para quedarte atrapada. El miedo es la señal de que estás haciendo algo importante. Esa tarde, Leonor me ayudó a reservar todo. Vuelo, hotel. Incluso hizo una lista de lugares que debía visitar. El mercado de Tlacolula, el árbol del Tule, las cascadas de Hierve el Agua, Monte Albán. Y nada de estar contestando llamadas todo el día, advirtió. Llevas tu celular solo para emergencias reales. Si Damián quiere hablar contigo, que te mande un mensaje. Y tú decides cuándo y si respondes. Cuando llegué a mi casa esa tarde, me sentía diferente, más ligera, como si me hubiera quitado un abrigo pesado que no sabía que llevaba puesto. Me senté en mi sala y miré alrededor. Mi casa, mi espacio. Hacía semanas que no la veía realmente. Estaba llena de polvo. Las plantas del balcón estaban secas. El refrigerador casi vacío. Había correspondencia sin abrir apilada en la mesa del comedor. Pasé las siguientes 2 horas limpiando. No porque tuviera que hacerlo, sino porque quería hacerlo. Quería que mi casa volviera a sentirse como hogar. Regué las plantas, lavé los platos, abrí las ventanas para que entrara aire fresco. Puse música, algo que no había hecho en meses. Rocío Dúrcal cantaba Amor Eterno, y yo canté con ella mientras sacudía los muebles. Me sentí viva. A las 8 de la noche encendí mi celular.
Había 43 llamadas perdidas, 27 de Damián, 16 de números desconocidos que probablemente eran Yasmín usando otros teléfonos. Había mensajes, muchos mensajes. Los leí todos. Fue como ver las etapas del duelo en tiempo real. Los primeros eran de incredulidad. Mamá, ¿qué pasó? Yasmín me contó algo raro, llámame. Luego vinieron los de enojo. Mamá, esto es muy inmaduro, nos dejaste plantados, tuve que faltar al trabajo. ¿Te das cuenta de lo que provocaste? Después los manipuladores. Sebastián te extraña, lloró todo el día. ¿De verdad vas a hacerle esto a tu nieto? Y finalmente, los amenazantes. Si no contestas, voy a ir a tu casa. Necesitamos hablar ya. Respiré hondo. Y escribí un solo mensaje que envié a Damián. Hijo, estoy bien. No voy a contestar llamadas por ahora. Necesito tiempo para mí. Nos vemos cuando regrese de mi viaje. Te quiero. Apagué el celular antes de ver su respuesta. Los siguientes 2 días fueron extraños. Me despertaba temprano por costumbre, pero en lugar de salir corriendo, me quedaba en la cama. Leía, desayunaba despacio, salía a caminar por el parque. El miércoles fui al banco y saqué 35,000 pesos en efectivo. El jueves fui a comprar una maleta nueva, una pequeña de color azul marino. Empaqué ropa ligera, zapatos cómodos, mi libro favorito de Juan Rulfo, una libreta nueva para escribir. El jueves por la noche, Damián apareció en mi puerta. Toqué el timbre con insistencia. Yo estaba cenando sopa de verduras que había hecho con calma, disfrutando cada cucharada. Abrí la puerta. Se veía terrible. Ojos hinchados, barba de 3 días, camisa arrugada. Mamá, su voz sonaba rota. Necesitamos hablar. Pasa, dije simplemente. Se sentó en el mismo sillón donde había estado hacía unos días, pero ahora su postura era diferente. Ya no había impaciencia, había desesperación. Mamá, ¿qué está pasando? ¿Por qué hiciste esto? Me senté frente a él, con mi taza de té en las manos. Porque me cansé, Damián. ¿Te cansaste? Mamá, nosotros también estamos cansados. Tenemos un hijo, responsabilidades. Y yo tengo 67 años y rodillas que ya no aguantan cargar a un niño de 12 kilos durante 11 horas diarias. Se quedó callado. ¿Alguna vez? Continué con voz tranquila pero firme. ¿Te preguntaste cómo estaba yo? ¿Si me dolía la espalda? ¿Si extrañaba mi vida? ¿Si necesitaba descanso? Sus ojos evadieron los míos. Pensé que te gustaba estar con Sebastián. Me encanta estar con Sebastián, pero no me encanta ser tratada como empleada gratuita. No me encanta que tu esposa me hable como si fuera su sirvienta. No me encanta desaparecer para que ustedes puedan vivir cómodamente. Mamá, no es así. ¿No? Lo interrumpí. Damián, mírame a los ojos y dime. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste si podía ayudarlos antes de asumir que lo haría? ¿Cuándo fue la última vez que me ofrecieron pagarme, aunque sea los pasajes? ¿Cuándo fue la última vez que me dijeron gracias y sonó real? No respondió. Me convertí en invisible, dije, y mi voz se quebró ligeramente. Para ustedes, dejé de ser Ofelia, dejé de ser tu mamá. Me volví la que cuida al niño, y yo lo permití, por amor. Pero el amor que te destruye no es amor, hijo. Es sacrificio sin sentido. Lágrimas corrían por su rostro. No queríamos hacerte sentir así. Tal vez no querían, pero lo hicieron. Y ahora necesito alejarme. Necesito recordar quién soy. ¿A dónde vas? A Oaxaca. 10 días, sola. Se quedó mirándome como si no me reconociera. ¿Y nosotros qué hacemos? Esa pregunta que resumía todo. Lo que hacen todos los padres, Damián. Buscan soluciones, contratan a alguien, se organizan, se turnan, asumen su responsabilidad. No tenemos dinero para una niñera. Tienen dinero para que Yasmín vaya al gimnasio, para el salón, para restaurantes. Tienen dinero, solo que nunca pensaron en usarlo en mí porque yo era gratis. La verdad cayó entre nosotros como un muro de cristal. Se levantó despacio.
Caminó hacia la puerta con los hombros caídos. No sé qué decir, mamá. No tienes que decir nada ahora. Solo necesito que entiendas que esto no fue una rabieta. Fue un límite, y es definitivo. Asintió sin mirarme. Salió. Lo vi caminar hacia su auto desde mi ventana. Se quedó sentado ahí, con la cabeza apoyada en el volante, durante varios minutos antes de arrancar. Y yo no sentí culpa. Sentí tristeza, sí. Pero también sentí algo nuevo. Sentí respeto por mí misma. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses. Y el viernes por la mañana, con mi maleta azul marino y mi corazón más ligero, tomé un taxi al aeropuerto. Iba sola. Pero por primera vez en mucho tiempo, no me sentía sola. Me sentía libre. Oaxaca me devolvió a mí misma. 10 días caminando por calles empedradas, probando mole negro en mercados bulliciosos, subiendo a Monte Albán con las rodillas doliendo, pero el alma cantando. Me senté bajo el árbol del tule, ese gigante de 2000 años, y lloré sintiendo su fuerza. Si él había sobrevivido tanto tiempo, yo también podía sobrevivir esto. Escribí en mi libreta nueva. Leí bajo el sol. Hablé con desconocidos que se volvieron amigos de una tarde. Tomé fotos no para presumir en redes sociales, sino para recordar que yo también merecía belleza. Dejé mi celular apagado. Solo lo encendía 1 hora cada noche para revisar mensajes de emergencia. Los primeros días, Damián escribía cosas como: «Mamá, espero que estés bien, avísame cuando llegues». Mensajes educados, controlados, pero al 4.º día, el tono cambió. «Mamá, necesito hablar contigo urgente, llámame». No llamé. Al 6.º día, «Mamá, por favor, estamos desesperados». Al 8.º día, el mensaje que lo cambió todo. «Mamá, necesito confesarte algo. Llámame cuando puedas, es importante». Regresé un domingo por la tarde. Mi casa olía a encierro, pero se sentía como santuario. Deshice mi maleta despacio, guardando cada prenda con cuidado, como quien guarda recuerdos preciosos. Encendí mi celular. 72 mensajes, 31 llamadas perdidas. Respiré hondo y marqué a Damián. Contestó al primer timbrazo. «Mamá». Su voz sonaba destrozada. «Gracias por llamar». «¿Qué pasó?» Silencio. Un silencio que duró demasiado. «¿Puedo ir a tu casa? Necesito hablar contigo en persona». «Ven». Llegó 40 minutos después. Traía a Sebastián dormido en su carriola. Se veía demacrado, con ojeras profundas y ropa que parecía llevar días sin cambiar. Entró y se derrumbó en el sofá. No era el hombre seguro que había sido. Era un niño asustado. «Mamá», comenzó con voz temblorosa. «Yasmín renunció a su trabajo hace 8 meses». El mundo se detuvo. «¿Qué?» «Renunció. Hace 8 meses. Yo acababa de enterarme hace 2 semanas, antes de que te fueras». Mi mente procesaba información como una computadora sobrecargada. «¿Me estás diciendo que todo este tiempo, mientras yo llegaba a las 7 de la mañana porque ella trabajaba desde casa, ella no trabajaba?» Asintió sin mirarme. «¿Entonces qué hacía?» «Nada. Ver series, ir al gimnasio, estar con sus amigas. Yo no lo sabía, mamá. Te juro que no lo sabía». La rabia subió por mi garganta como lava. ¿Y el dinero? ¿Cómo pagaban todo? Con mi sueldo y con tarjetas de crédito. «Mamá, estamos endeudados. 87,000 pesos en 3 tarjetas». «No puedo más». Me levanté. Caminé hacia la ventana. Necesitaba aire. «Cuando te fuiste», continuó Damián detrás de mí, «tuvimos que contratar niñera. 9,500 pesos a la semana. No aguantamos ni 2 semanas. No tenemos el dinero. Y Yasmín se enojó conmigo por no poder pagar». Giré hacia él. «Se enojó contigo. Ella que te mintió durante 8 meses. Discutimos horrible. Le dije que volviera a trabajar. Me dijo que no podía dejar a Sebastián. Le recordé que tú lo cuidabas gratis y ella dijo que eso era diferente, que tú eras la abuela, que era tu obligación».
Cada palabra era una puñalada. ¿Y tú qué dijiste? Levantó la mirada. Sus ojos estaban rojos. Le dije que se equivocaba, que no tenías obligación de nada, que te habíamos usado, que yo había permitido que te tratara así porque era más fácil que enfrentarla. Por fin mi hijo veía la verdad. Necesito tu ayuda, mamá. Su voz se quebró completamente. No sé qué hacer. No tengo dinero para niñera. Yasmín se niega a trabajar. Sebastián necesita cuidado. Yo lo arruiné todo. Miré a mi nieto dormido en la carriola, tan pequeño, tan inocente. Nada de esto era su culpa. Miré a mi hijo, roto, finalmente consciente de lo que había permitido. Y miré dentro de mí, a la Ofelia que había sido y a la Ofelia que ahora era. Leonor tenía razón. Iban a venir por mí, a manipularme, a hacerme sentir culpable. Pero algo había cambiado. Yo había cambiado. Damián, dije con voz firme, te voy a ayudar, pero no como antes, bajo mis condiciones. Levantó la cabeza, una chispa de esperanza en sus ojos. Lo que sea, mamá. Lo que sea, repetí. Vamos a ver si es verdad. Me senté frente a Damián. Sebastián seguía dormido en su carriola, ajeno al momento que estaba por cambiar nuestras vidas para siempre. Escúchame bien, hijo. Comencé con una voz que no temblaba. Voy a decir esto una sola vez. No voy a repetirlo. No voy a negociarlo. O lo aceptas completo, o no hay trato. Damián asintió, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Puedo cuidar a Sebastián 2 días a la semana, martes y jueves, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, 5 horas cada día, 10 horas totales a la semana. Vi cómo hacía cuentas mentalmente, 10 horas versus las 55 que daba antes. Son solo 10 horas, mamá. Son las 10 horas que puedo dar sin destruirme, lo interrumpí. ¿Las quieres o no? Sí, pero... No hay peros. Segunda condición, me van a pagar 6,000 pesos mensuales. Es menos de lo que vale una niñera profesional, pero es lo que necesito para sentir que mi trabajo vale. Mamá, no tenemos... Entonces consíguelo. Yasmín puede volver a trabajar. Tú puedes buscar horas extras. Pueden vender ese televisor gigante que compraron o la ropa de marca que ella nunca usa. No es mi problema cómo lo resuelvan. Es el precio del respeto. Damián se quedó callado. Pude ver la lucha en su rostro. Tercera condición, continué. Yasmín me va a pedir perdón. Me va a mirar a los ojos, sin justificaciones, sin excusas, y me va a pedir perdón por cómo me trató. Si no puede hacer eso, no hay trato. No sé si ella... Entonces no hay trato, dije levantándome, y aprenderán solos. ¡Espera!, se puso de pie, desesperado. Déjame hablar con ella, por favor, dame una oportunidad. Tienes 3 días, respondí mirando el reloj. Es domingo. El miércoles a las 7 de la tarde los espero aquí. A los 2. Si Yasmín no viene, o si viene pero no cumple la tercera condición, olvídense de mí como niñera. ¿Y como abuela? Su voz se quebró. Como abuela siempre estaré, pero en mis términos. Ustedes vienen a visitarme. Yo decido cuándo y cuánto tiempo. Se acabó el que yo viva para su conveniencia. Damián recogió la carriola con manos temblorosas. Mamá, yo lo siento mucho, de verdad. Lo sé, hijo, pero las disculpas sin cambios son solo palabras. Se fue arrastrando los pies, cargando el peso de su nueva realidad. Los siguientes 3 días fueron los más largos de mi vida. No sabía si vendría. No sabía si Yasmín sería capaz de tragarse su orgullo. El martes, Leonor vino a tomar café. ¿Nerviosa?, preguntó mientras servía agua en mi cafetera. Aterrada, admití. ¿Y si no vienen? ¿Y si pierdo la relación con mi hijo? Entonces perderás una relación que ya estaba rota, Ofelia. Pero ganaste algo mucho más valioso. Te ganaste a ti misma. El miércoles a las 7 en punto, tocaron mi puerta. Abrí. Ahí estaban los 3.
Damián con Sebastián en brazos y Yasmín detrás, con la cara lavada, sin maquillaje, vestida simple. Se veía diferente, más pequeña, más humana. Entraron en silencio. Se sentaron en la sala. Sebastián me extendió los bracitos y yo lo cargué, oliendo su cabecita, sintiendo cómo mi corazón se expandía. «Te extrañé, mi cielo», le susurré. Yasmín se aclaró la garganta. Sus manos temblaban en su regazo. «Ofelia», comenzó, y su voz sonaba distinta, sin esa seguridad prepotente. Yo vine a pedirle perdón. La miré sin decir nada. Me porté horrible con usted. La traté como si no importara. Usted sacrificó todo por nosotros, por Sebastián, y yo solo pensé en mí. Nunca le di las gracias. Nunca le pregunté cómo estaba. La hice sentir invisible. Lágrimas corrían por su rostro. No eran lágrimas calculadas, eran reales. Me aproveché de su amor. Y cuando usted puso límites, yo pensé que era usted la que estaba mal. Pero estaba yo. Siempre estuve yo. Su voz se quebró completamente. Le pido perdón, Ofelia. De verdad. Y entiendo si no puede perdonarme. Pero necesitaba decírselo, mirándola a los ojos, como usted pidió. El silencio llenó la sala. Podía escuchar el tic-tac del reloj que Ernesto me había regalado en nuestro 10º aniversario. Gracias, dije finalmente, por ser honesta. Yasmín asintió, secándose las lágrimas. Las condiciones que puse siguen en pie, continué. 2 días, 5 horas, 6,000 pesos mensuales. ¿Están de acuerdo? Sí, respondieron al unísono. Conseguí trabajo, dijo Yasmín con voz suave. En una agencia de publicidad. Empiezo el lunes. No paga mucho al principio, pero es algo, y voy a esforzarme. Asentí. Bien. ¿Y nosotros?, preguntó Damián. ¿Nosotros estamos bien, mamá? Lo miré. Mi hijo. Mi único hijo. Con todas sus fallas y debilidades, pero también con la capacidad de reconocer sus errores. Estamos aprendiendo a estar bien, respondí. En una relación nueva, más sana. Sebastián se quedó dormido en mis brazos. Los 3 lo miramos en silencio. Voy a ser una buena abuela, dije suavemente. La mejor que pueda ser, pero también voy a ser Ofelia, una mujer completa, con vida propia. Y eso no me hace menos abuela, me hace mejor persona. Se fueron media hora después, con un acuerdo claro y un nuevo comienzo frágil pero honesto. Cuando cerré la puerta, Leonor llamó. ¿Y? Vinieron. Yasmín se disculpó. Aceptaron todo. Escuché su grito de alegría al otro lado. Ofelia Montes, estoy orgullosa de ti. Yo también, Leo. Yo también estoy orgullosa de mí. Y era verdad. Epílogo. La lección. Lo que aprendí al elegirme. Han pasado 6 meses desde aquel miércoles que cambió todo. Hoy es martes. Son las 9 de la mañana y acabo de llegar al departamento de Damián y Yasmín, pero esta vez es diferente. Yasmín abre la puerta ya vestida para el trabajo, con su portafolio en mano y una sonrisa genuina. Buenos días, Ofelia. Pase, por favor. Le preparé café, está en la mesa. Café. Para mí. En una taza bonita, no en un vaso desechable. Gracias, mija, respondo. Y la palabra sale natural, sin forzarla. Sebastián corre hacia mí con los bracitos abiertos gritando, ¡Abu! ¡Abu! Ya camina, ya habla, ya es un niño completo. Lo cargo y él me besa la mejilla con ese beso baboso de niño pequeño que vale más que cualquier fortuna. Me tengo que ir, dice Yasmín recogiendo sus llaves. Tengo junta a las 10. Regreso tipo 2:30. ¿Le parece bien? Perfecto. Ah, Ofelia, el depósito ya está en su cuenta, los 6,000 de este mes. Gracias. Se despide de Sebastián con un beso, de mí con un abrazo breve pero real, y sale apurada pero contenta. Me siento en el sofá con mi café caliente y con Sebastián jugando con sus carritos en la alfombra. La casa está ordenada. Hay respeto en el aire. Las cosas no son perfectas.
A veces Yasmín se retrasa y tengo que quedarme media hora extra. A veces Damián pregunta si puedo, solo este viernes, cuidar a Sebastián fuera de mi horario, y a veces digo que sí, pero muchas veces digo que no. Y ya no me siento culpable, porque aprendí algo fundamental. Decir que no con amor no te hace mala persona, te hace persona completa. Los jueves por la tarde, cuando termino con Sebastián, voy directo al grupo de lectura. Volvimos a leer a García Márquez y ahora estamos con Elena Garro. Tomamos café aguado en vasos desechables y reímos fuerte sin preocuparnos por molestar a nadie. Los sábados camino por el parque. Me detengo a acariciar a los perros callejeros. Compro tamales al mismo vendedor que me conoce por mi nombre, Doña Ofe, los de verde o de mole. Los domingos, Damián, Yasmín y Sebastián vienen a comer a mi casa. Yo cocino porque me gusta cocinar, no porque tenga que hacerlo, y ellos traen el postre y lavan los platos. El mes pasado fui a Guadalajara con Leonor. 3 días conociendo la ciudad, comiendo tortas ahogadas, tomando tequila en un bar donde tocaban mariachi. Reímos hasta que nos dolió el estómago. Mis ahorros bajaron un poco, es cierto. Gasté en viajes, en libros, en una blusa cara que vi en un aparador y que compré solo porque me gustó, sin buscar descuento, sin justificarme. Pero mi alma está más rica que nunca. Anoche, mientras bordaba un mantel en mi sala con la televisión de fondo, sonó mi teléfono. Era un mensaje de Yasmín. Ofelia, solo quería decirle gracias, por todo, por darnos otra oportunidad, por enseñarme que el respeto es la base de todo. Estoy aprendiendo a ser mejor mamá y mejor nuera. Gracias. Leí el mensaje 3 veces y lloré, pero no de tristeza, de sanación. Respondí simple: gracias a ti por escuchar y por cambiar. Porque eso es lo que realmente importa, no el perdón instantáneo, no el olvido rápido, sino el cambio real, el esfuerzo sostenido, el respeto que se construye día a día. ¿Saben qué es lo más extraño? Ahora que veo a Sebastián solo 2 días a la semana, disfruto más cada minuto con él. No estoy exhausta. No estoy resentida. Estoy presente. Realmente presente. Cuando lo cargo, no pienso en cuánto me duele la espalda. Pienso en su risa. Cuando le leo un cuento, no estoy distraída calculando a qué hora podré irme. Estoy ahí, viviendo ese momento. Soy mejor abuela ahora que tengo límites que cuando no los tenía. Y esa es la lección más grande que aprendí. El amor verdadero incluye amor propio. Si te vacías completamente por otros, no queda nada genuino para dar. Solo queda obligación disfrazada de sacrificio. Me equivoqué durante 18 meses. Creí que amarlos era desaparecerme. Creí que ser buena abuela significaba no tener vida propia. Creí que poner límites era egoísmo. Me equivoqué. Poner límites no es egoísmo, es supervivencia, es dignidad. Es la única forma de construir relaciones sanas donde todos ganan. Hoy soy abuela 2 tardes por semana. Y soy Ofelia los otros 5 días. Leo, camino, viajo, bordo, existo. ¿Y Sebastián? Sebastián no tiene una mártir resentida que cuenta los días hasta poder descansar. Tiene una abuela feliz que llega sonriendo, que se va satisfecha, que lo ama sin condiciones, pero también se ama a sí misma. Entonces, si estás leyendo esto, si te sientes invisible en tu propia familia, si has cancelado tu vida para vivir la de otros, si has olvidado cuándo fue la última vez que hiciste algo solo para ti, esta es tu señal. No eres mala madre por poner límites. No eres mala abuela por tener vida propia. No eres egoísta por decir no puedo cuando realmente no puedes. Eres humana y mereces respeto, empezando por el tuyo propio. Yo renuncié a ser invisible, no renuncié a ser abuela, no renuncié a amar, renuncié a destruirme en nombre del amor. Y esa renuncia me salvó la vida. Porque la verdadera riqueza no está en lo que das hasta vaciarte,
está en mantener tu esencia intacta mientras compartes desde la abundancia, no desde la carencia. Hoy, a mis 68 años, finalmente entendí algo. Puedes amar profundamente sin perderte en el camino. Y ese balance, ese equilibrio entre dar y preservarte, es donde vive la paz verdadera. Si esta historia tocó algo en tu corazón, si te viste reflejada en alguna parte de mi confesión, déjame un comentario contándome desde dónde me lees y qué resonó contigo. Dale like si crees que alguien más necesita escuchar esto. Y suscríbete, porque seguiré compartiendo historias reales de mujeres que aprendieron que elegirse no es traición. Es amor, el amor más revolucionario de todos, porque elegirte a ti misma es el primer paso para amar bien a los demás. Fin.